ya lo mencionó, pero lo voy a hacer como un repaso súper rápido. El útero es un órgano que es muscular hueco que se ubica en la cavidad pélvica de las mujeres. Se caracteriza porque está formado por un fondo, por un cuerpo, por el istmo y por el cuello uterino, que es lo que nos interesa. El cuello uterino también es conocido como cervix. Entonces acá vamos a ver en una imagen macroscópica y microscópica, vamos a ver que está formado por un epitelio y por un estroma. En el epitelio vamos a encontrar lo que es el endocervix, la unión escamocolumnar y el ectocervix. Como la doctora ya lo mencionó, el endocervix va a estar formado por un epitelio cilíndrico simple que se caracteriza porque presenta células que producen moco. Luego vamos a tener al ectocervix. Como pueden ver, es mucho más grueso. Este va a presentar un montón de células. Específicamente presenta un epitelio escamoso estratificado que no presenta queratina y va a formar capas que van a servir de protección y también para la fricción. Luego acá vamos a ver a la unión escamocolumnar, o también como la zona de transición, donde se va a cambiar, va a haber un cambio del epitelio cilíndrico simple a un epitelio escamoso. Esto es importante, esta zona va a ser importante porque acá se va a realizar generalmente las displasias cervicales. Ahora, como tal, vamos a entrar a lo que es la definición del cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es una alteración celular que se va a originar en todo lo que es el epitelio del cérvix y se va a manifestar inicialmente a través de lesiones que van a progresar con el tiempo hasta lo que es un cáncer in situ. ¿Qué significa esto? Que va a afectar a toda la superficie epitelial del cérvix, o también va a evolucionar hacia un cáncer invasor. ¿Qué quiere decir eso? Que las células neoplásicas van a traspasar todo lo que es la membrana basal. El principal causante va a ser el virus del papiloma humano. Este es un virus de ADN de doble cadena. Según estudios, se estima que existe alrededor de 200 genotipos, los cuales se han clasificado en dos tipos. En el virus del papiloma humano de bajo riesgo oncogénico, es decir, estos no ocasionan cáncer, pero sí van a causar lo que son verrugas genitales, conocidas como condilomas acuminados. Un ejemplo de ellos va a ser del tipo 6 y del tipo 11. Por otro lado, vamos a tener al virus del papiloma humano de alto riesgo oncogénico, es decir, sí van a ocasionar cáncer y displasias cervicales. Los principales tipos van a ser el tipo 16 y el tipo 18, pero también existen otros tipos de alto riesgo como es el 31, 33, 45, 52 y 58. Vamos a tener tipos de cáncer de cuello uterino. Vamos a empezar con el carcinoma de las células escamosas, o también conocido como carcinoma epidermoide. Este se va a originar en las células escamosas del ectocervix. Su frecuencia es del 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que del 100% de casos de cáncer de cuello uterino, el 80% pertenece a este tipo de cáncer. Los virus del papiloma humano que van a estar relacionados son del tipo 16 y 18, y estos se caracterizan porque van a formar nidos de células escamosas. Luego vamos a pasar al adenocarcinoma. El adenocarcinoma se va a originar en las células glandulares del endocervix. Su frecuencia es del 15%. Como ya lo expliqué, de todo el 100%, el 15% pertenece a este tipo de cáncer. Y algo importante es que este tipo de cáncer se va a desarrollar a partir de una lesión conocida como adenocarcinoma in situ. Y el tipo del virus del papiloma humano que está relacionado con este tipo de cáncer es el 18. En esta imagen podemos ver que esta es una célula glandular. En acá vamos a tener a células cancerosas y en acá vamos a tener a células normales. Por otro lado, vamos a tener los casos menos frecuentes, que solamente ocupan el 5% de los casos totales, al carcinoma adenoescamoso, que es un carcinoma mixto, que tiene tanto componente escamoso como componente glandular, y al carcinoma neuroendocrino, que es más letal, pero es mucho menos frecuente. Luego vamos a hablar un poco acerca de la clasificación. Existen varios tipos de clasificación, en este caso vamos a mencionar dos. Al primero vamos a hablar sobre la clasificación de las neoplasias intraepitelial cervical, conocidas como SIM.
en esta imagen lo podemos ver, vamos a tener tres grupos, al CIN1, al CIN2, al CIN3 y al cáncer invasivo o el cáncer in situ. Estos se caracterizan porque vamos a tener en el CIN1 una displasia leve y vamos a ver, como se puede ver en la imagen, que afecta al tercio basal del epitelio. En el CIN2 vamos a ver que hay una afectación hasta los 2/3 del epitelio y va a haber una displasia moderada. Y en el CIN3 va a haber una displasia severa. Y en el cáncer in situ, en estos dos, va a haber una afectación de más de 2/3 del epitelio o todo el espesor del epitelio. En la segunda clasificación vamos a tener a las lesiones intraepiteliales escamosas, como se puede apreciar en esta imagen. Vamos a tener de dos tipos y estas van a englobar a la primera clasificación. Tenemos a la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y a la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Generalmente las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado se curan por sí solas y es poco el porcentaje que progresa hasta uno de alto grado. También es importante aquí mencionar que el 80% de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y el 100% de estas van a tener un factor de riesgo que va a ser el virus del papiloma humano, específicamente del tipo 16. Por último, vamos a hablar de forma general los estadios de cáncer del cuello uterino. Existen 4 estadios, incluyendo el estadio 0. Estos van a ser clasificados de acuerdo al FIJO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que sí los clasifica. Vamos a tener al estadio 0, en acá vamos a poder ver que se trata de un carcinoma in situ, es decir, que este tipo no es invasivo y no va a afectar a todo lo que es la membrana basal. Luego vamos a pasar al estadio 1. En el estadio 1 vamos a ver que sí hay afectación de todo lo que es el cuello uterino. En el estadio 2 vamos a ver que hay afectación del cuello uterino y pasa un poco más, pero no va a llegar a lo que es la pared pélvica ni tampoco al tercio inferior de la vagina. En el estadio 3 vamos a ver que sí hay afectación de la pared pélvica, como se puede ver en la imagen, y también hay afectación del tercio inferior de la vagina. En el estadio 4 vamos a ver que el cáncer ya invade a los órganos vecinos y también hace metástasis hacia órganos distantes. En los órganos vecinos más afectados vamos a tener lo que es el recto y la vejiga. Continuamos con lo que es la fisiopatología. Como primer punto, tenemos que saber que el BPH es el principal factor que predispone a lo que es el cáncer de cuello uterino. Para sobre todo el BPH de alto riesgo. El BPH de alto riesgo tiene 15 cepas, de las cuales son 2 las que predisponen más al desarrollo de cáncer, las cuales son la cepa 16 y 18, como ya mencionado antes. En cuestión de la 16, ¿no?, que forma parte del 60%, en desarrollar cáncer de cuello uterino, el 18 del 10% de los casos, y los 13 restantes, los cuales conforman, ¿no?, la cepa 31, 33, para el 5% de los casos. Como ya he mencionado también, el BPH de alto riesgo no solamente va a ocasionar lo que son cáncer de cuello uterino, ¿no?, sino que también va a ocasionar carcinoma epidermoide o de epitelio escamoso, ¿no? No solamente se va a presenciar en lo que es el ectocervix, sino que también en la vagina, la vulva, el pene y el ano, ¿no? Para las diferentes partes lo hemos dividido en 6, comenzando con la infección inicial, donde va a ser la entrada del virus del papiloma humano en las células escamosas inmaduras del epitelio. Y las zonas más vulnerables son, como ya mencionó la doctora, es la unión escamocolumnar, no solamente del cervix, sino también que el ano y también las criptas amigdalinas de las células escamosas, ¿no?, de estas criptas que están en la orofaringe. Y la replicación que va a tener el BPH en las células escamosas van a ser en las células escamosas en maduración. Y pues estas, como respuesta, se van a detener en el estadio G1 del ciclo celular. Como segundo punto, la persistencia de la infección y comorbidad. El BPH de alto riesgo tiene una prevalencia más prolongada a comparación del BPH de bajo riesgo, y en promedio es, ¿no?, a 13 meses comparado al de bajo riesgo, que son 8 meses. Y pues una presencia más prolongada va a generar una mayor posibilidad de generar malignidad en el cervix, ¿no?
Y bueno, en cuestión de los factores comórbidos, va a haber, ¿no?, una inmunosupresión debido a enfermedades, bueno, causadas tanto por el VIH o por el simple hecho del embarazo. Causan, ¿no?, la inmunosupresión, y esto ayuda a que haya una mayor prevalencia de la enfermedad y una mayor gravedad en la infección. Continuamos con la expresión de las proteínas virales. El VPH expresa dos proteínas, las cuales son la E6, la proteína temprana E6, y la proteína temprana o también llamada E7. En cuestión de la proteína E6, va a degradar lo que es el gen supresor, el P53, y mediante una vía llamada la vía del proteasoma. Como sabemos, el proteasoma es el encargado de degradar proteínas que tengan esta etiqueta, ¿no?, a la cual llamamos la ubiquitina. Y lo que va a pasar con el E6 es que se va a unir al gen supresor P53 y le va a ubiquitinizar. Entonces, le va a agregar a esta etiqueta, como ya mencioné, la ubiquitina, y mediante esto es donde se va a degradar en el proteasoma, ¿no? Muy aparte de esto, también va a regular la expresión de la telomerasa de manera positiva. Esto causa de que no haya un acortamiento en los telómeros, y como consecuencia de esto causa la inmortalidad celular, ¿no?, que la célula se divida sin control. La segunda proteína es la E7, ¿no?, la proteína temprana E7, la cual va a inactivar y también va a degradar el gen supresor RB, o también llamado retinoblastoma. Al igual que con la P53, también va a degradarse mediante la vía del proteasoma, ¿no? También se va a unir, va a ubiquitinizar, y de esta manera se va a degradar. Otra función que también tiene es inhibir la P21 y la P27. Estas dos proteínas son inhibidores de las CDKs, tanto las CDKs 2, 4 y 6. Y como sabemos, ¿no?, actúan sobre estas y bloquean su función, y bueno, esto, como sabemos, es importante para el progreso del ciclo celular, ¿no?, y pasar desde el estadio G1 hasta la fase S. Y bueno, ¿qué es lo que hace la proteína E7? La proteína E7 va a unirse a la proteína 21 y a la proteína 27, y va a tener dos vías, ¿no? Son dos. La primera va a degradar tanto la P1 o la P27, y de esta manera, ¿no?, va a inhibir su función. Como también al unirse puede secuestrar estas dos proteínas, y de esta manera evitan que actúen sobre las CDKs, ¿no? Y bueno, como consecuencia de esto se promueve la progresión del ciclo celular, ¿no? Como ya mencioné antes, las células escamosas en maduración se quedan en el estadio G1. Entonces, gracias a esto siguen el trayecto, ¿no?, hasta la fase S. Y también inhiben la reparación del daño del ADN. Entonces, a causa de esto, que llega al punto 4, ¿no?, que es la alteración del ciclo celular, las células afectadas no se replican sin control, y tampoco hay no hay una buena reparación del ADN, y esto causa lo que son la acumulación de estas mutaciones. Como quinto punto, la integración del ADN viral como un factor que también predispone a la malignidad es el estadio físico del virus, y pues esto se da mediante que el ADN viral se va a integrar al genoma de la célula huésped. Esto va a causar que se sigan expresando tanto las proteínas C6 como las C7, y se siga replicando el ciclo, ¿no? Entonces, esta transformación de células, que es progresiva, va a causar tanto las lesiones precursoras, que como ya he mencionado, son las neoplasias intraepiteliales cervicales, ¿no?, tanto el NIC1, NIC2, hasta llegar al carcinoma in situ, que es el NIC3, y si es que este sigue progresando, pues va a generar lo que es el carcinoma invasivo. Bueno, sobre método de diagnóstico, tenemos una serie de métodos de diagnóstico, pero el más eficaz es justamente la histología cérvico-vaginal, o también llamado ¿cómo se llama? Papa Nicolau, perdón. Entonces, este en sí tiene tres series de pasos. La primera va a ser como se puede ver aquí en la imagen, en el cual se utiliza una espátula o un cepillo para raspar el epitelio del cuello uterino o cervix, en el cual luego de estas se utiliza o se llevan las células que se han utilizado o que sí se han utilizado a un portaobjetos. Luego del portaobjetos se lleva pues un microscopio para ver si presenta una anomalía o no. Como se puede ver acá en esta imagen, donde en este está pues un epitelio normal, y se ve cómo se va a ver afectado progresivamente, ¿ya?
Vamos a ver que este en sí se utiliza más que todo, se llega a realizar a los 21 años o 3 años posterior al inicio de la actividad sexual. Otra cosa importante que debemos remarcar para utilizar este tipo de examen es que debemos decir al paciente 24 horas antes que no deba venir, pues, o que no se deba duchar, no utilice cremas vaginales y que no tenga relaciones sexuales en esas 24 horas antes del examen. Otra cosa también es que no se va a utilizar este examen cuando la persona esté en menstruación, ¿ya? Luego tenemos la detección del ADN del VPH o del virus del papiloma humano. En sí, este va a ser un tipo de método molecular que se va a utilizar junto a la citología cervicovaginal o Papa Nicolau para, pues, ver si presenta un cáncer uterino, o del cuello uterino o del cervix. En sí, este no es tan específico, por lo cual no se le recomienda utilizar a pacientes que son menores de 30 años, debido, pues, que puede causar una infección y, como ya dijimos, no es tan específico este. Una cosa importante que debemos resaltar de este es que cuando en la citología cervical llega a ser normal, pero se ve una detección o un VPH positivo, se le recomienda al paciente, pues, realizar o hacerse un examen de citología entre unos 6 a 12 meses, pues, para revisar si presenta alguna anomalía o algún otro defecto, ¿sí? Ya, bueno, ahora tenemos el examen coloscópico. El examen coloscópico es simple en sí, la forma que se va a utilizar, pues, es el coloscopio. Este coloscopio se puede ver acá en la imagen, que es esto, que es tipo como que un microscopio que va a llegar a dar como que ráfagas de luz a la zona, pues, del cuello uterino. ¿Esto para qué? O bueno, al cuello uterino, a la vagina y a la vulva. Esto más que todo para ver si, pues, presenta una anomalía, como se puede ver acá en la imagen, que es un cervix normal y un cáncer invasor del cervix. Se intenta ver más que todo, pues, el contorno, el color y, pues, la vasculatura que va a presentar si es normal o no es normal. Ya dependiendo de eso se ve si presenta, pues, un cáncer del cervix o no. Y ya por último tenemos la inspección visual con ácido acético o IVA, que, como dice su nombre, el instrumento que vamos a utilizar para hacer, pues, justamente el ácido acético. Este ácido acético en sí lo que va a causar es que va a pintar o va a resaltar los epitelios anómalos con unos puntos blancos, que no sé si puede ver acá en la imagen, pero son como que acá mini puntos blancos, que estos a su vez pueden, pues, formarse en áreas acetoblancas que se ven en esta imagen, que aquí es el normal, que es un poco rosado, y en este ya es un poco más rojizo y se puede revisar o se puede observar que esta parte es más blanca. Vamos a ver que su sensibilidad de esta es de 70 a 80%, y más que todo se va a revisar, pues, si hay lesiones precancerosas o cancerosas. Y algunas ventajas que tiene es que es sencillo de sacar, es inmediato, por lo cual el paciente no tiene que estar volviendo al laboratorio o al hospital para ver el resultado, y también que no es tan costoso, tipo como la detección del VPH. Y acá tenemos un fluxograma en el cual vemos justamente en el cual el tamizaje se hace en mujeres de 50 a 64 años, en el cual se hace el Papa Nicolau para ver si es positivo. Si es positivo, se hace una coloscopía y para ver si hay lesiones. Si hay lesiones, se toma una biopsia y se hace un manejo, un tratamiento. Y si no hay lesiones, se hace un curetaje. Y así también se hace un tratamiento o una solución al problema. Ahora hablamos de las imágenes macroscópicas. Comenzamos con el SIN, que va a ser la neoplasia intraepitelial cervical, que primeramente esta se va a caracterizar, ¿por qué? Porque no muestra, a simple vista es normal. Luego se caracteriza porque no tiene crecimiento anormal, como en el caso que vamos a ver en la siguiente diapositiva. No hay ulceraciones ni sangrado espontáneo. Bueno, antiguamente se clasificaba el SIN en 3 escalones, principalmente el SIN 1, que se caracterizaba por una displasia menor, el SIN 2 por una displasia media y el SIN 3 por una displasia mayor. Actualmente el SIN 1 es considerado como una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, y bueno, el SIN 2 y el SIN 3 es considerado como una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Cada uno macroscópicamente se va a ver diferente. Tenemos el condiloma exofítico en cervix y fondo de saco, que primeramente se caracteriza por una lesión verrugosa que está causada principalmente por el VPH del serotipo menor o de bajo riesgo, que van a ser como el 6 y el 11,
va a tener un aspecto de coliflor y tanto se puede presentar en el cuello uterino, en el cervix, así como en el fondo del saco vaginal, como se muestra en la imagen. Luego tenemos el epitelio acetoblanco tenue, como mi compañero ya mencionó. Esto a simple vista se va a ver normal, pero con la tinción o con el ácido acético se va a tornar blanco. Suele indicar cambios leves, por ejemplo con el SIN1. Y luego tenemos el puntilleo fino, que este es una apariencia de pequeños vasos en la parte epitelial. Representan vasos capilares en forma vertical y sugiere una lesión de bajo grado. Luego tenemos el mosaico fino, que bueno, vamos a tener que las células van a crecer en una especie de bloques y alrededor de estas crecen los vasos sanguíneos, dando un aspecto de mosaico. Y este ya va a ser o va a indicar a un SIN de tipo 1 a 2. Luego tenemos la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Esta generalmente el 10% se vuelve en carcinoma. Tenemos el epitelio acetoblanco denso, como se muestra en la imagen, que también se va a usar el ácido acético, y en este caso tenemos que las células con alta densidad nuclear y poca maduración. Indica una lesión de alto grado como el SIN2 o el 3. Luego tenemos el puntilleo grueso, que a diferencia del fino, estos van a ser unos puntos mucho más gruesos, presenta unos capilares más dilatados y indica una displasia. Luego tenemos el mosaico grueso, que vamos a tener, que se encuentra más marcado y más amplio, indica una proliferación anormal con bloques celulares grandes y vascularización alterada, como se muestra en la imagen. Y este generalmente va a ser SIN2 o 3. Y luego tenemos los vasos atópicos, que principalmente este es ya una evolución hacia un precáncer, por decirlo así. Luego tenemos el carcinoma infiltrante de cuello uterino. Vamos a tener tres tipos principalmente. El epidermoide, que va a ser el más común, que se va a encontrar en el 75% de los pacientes. Luego tenemos el adenocarcinoma o el carcinoma adenoscamoso múltiple, que va a estar en el 20%. Y luego tenemos el último, que va a ser el de células pequeñas, que va a estar en el 5%. Aquí tenemos una imagen que va a ser un corte sagital. En la parte superior tenemos el endocervix, que va a ser visible una úlcera, como se muestra acá, que esta sugiere una destrucción epitelial a causa del tumor. Luego en la parte inferior tenemos la zona infiltrada, que va a ser una área blanquecina, como se muestra acá. Esta parte que va a tener una forma circular o de circunferencias, y esta zona blanquecina es típica de carcinomas escamosos, donde va a estar reemplazando el epitelio o el estroma normal por tejido tumoral. Vamos a ver ahora las imágenes microscópicas. Primero vamos a ver lo que es la neoplasia epitelial cervical, o el SIN o el NIC, cualquiera de los dos vale, uno es en inglés, otro es en español. Esta básicamente se va a basar en lo que es la tipia nuclear. Esta tipia nuclear se define más que nada en que los núcleos van a ser diferentes de lo normal por distintas características. Primero van a tener un tamaño o forma diferente a lo normal. Después van a tener glándulos de cromatina que van a ser evidentes, por eso se les dice groseros. Va a haber una hipercromasia, que significa que los núcleos van a ser más pigmentados, más oscuros, y también es lo mismo el primero y el último. Vamos a ver que también en estas imágenes vamos a ver lo que la doctora nos indicó acerca de los collecitos. Estos collecitos son halos blancos, que van a ser se deben a que hay vacuolas perinucleares originadas más que nada por la proteína E5, que es del BPH. Esta se encuentra en el retículo citoplasmático, y lo que va a causar son la formación de estas vacuolas. Cuando existe atipia nuclear y la presencia de estos collecitos o estos halos citoplasmáticos, lo que va a pasar a llamarse es que va a ser una atipia coilicítica. Y de acuerdo a esta atipia nuclear es que se va a clasificar el SIL. Antes también se clasificaba como NIC1, NIC2 y NIC3, pero ahora lo que es NIC1 y NIC2 ha pasado a ser el HSIL, o una lesión de alto riesgo, y el LSIL va a ser una lesión de bajo riesgo que corresponde al NIC1. El tercio, vamos a ver que todo va a depender de la tipia nuclear, como ya dije, va a ser en cuanto a la membrana basal.
Si de la membrana basal un tercio está afectado por actividad nuclear, vamos a ver que va a ser una lesión de bajo riesgo. Y si a partir de los 2/3 a más están afectados, va a ser una lesión de alto riesgo. El SIN2 y el SIN3 están dentro de estas. Como vamos a ver, en el SIN3 son la zona epitelial va a estar afectada. Y en el SIN2 básicamente va a ser 2/3 como mínimo. Bueno, vamos a ver que también se pueden ver las características histológicas del BPH dentro de estas con distintas tensiones especiales. Lo normal, por así decirlo, es teñir una muestra con hematoxilina y eosina y ver, como acá vemos, principalmente acá es lo que se ve es el cambio coilicítico y la atipia nuclear. En otras tinciones vamos a ver distintas cosas. Por ejemplo, acá en la parte negra es una prueba de hibridación in situ. Lo que es negro va a ser el ADN del BPH. ¿Y esto por qué está superior en la parte de arriba? Porque en la parte de arriba están los queratinocitos o las células epiteliales inmaduras, y estas son las que más elevada reproducción van a tener, por lo tanto van a tener más nivel de ADN. Están a partir de la mitad superior. Después vamos a ver que acá no se explica, no se indica el nombre de la tinción, pero lo importante acá es que los núcleos, acá vamos a ver que los núcleos están teñidos de marrón. Esto va a indicar una positividad para el marcador Ki67, que es un marcador que nos va a indicar que dentro de estas células hay una división activa. Esto por el virus del VPH, como ya nos han dicho nuestros compañeros, principalmente por la acción de la proteína E6 y E7. Después, acá, esto vamos a ver que el marrón se tiñe así por el inhibidor de sinasa. El inhibidor de sinasa dependiente de espina, P16, que va a estar presente en virus del papiloma humano de alto riesgo. Y como nos indicaron antes, esto es para evitar que se detenga el ciclo de reproducción celular y para evitar la reparación del ADN. Y como vemos, va a estar presente en la mayoría de las células. Ya, vamos a ver los carcinomas. Vamos a ver los dos principales, que es el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide va a ser principalmente se van a dar por nidos o lengüetas de epitelio escamoso maligno que van a invadir. Es por eso que es una neoplasia maligna. Y es por eso que de lo que es la zona epitelial van a invadir hacia lo que es el estómago. Esto está al revés, fue una equivocación. Esto es esto. Pero vamos a ver cómo acá hay un nido que está infiltrando desde lo que es la parte epitelial hacia el estroma. Y acá vamos a ver lo que es cómo invade todo el tejido. Y acá vemos que puede ser, el epitelio escamoso puede ser con queratina o sin queratina. Puede ser queratinizante o no queratinizante. Acá vemos cómo es con queratina y en ciertas partes no presenta queratina. Ya, después vamos a ver el adenocarcinoma. Como sabemos, esto va a ser una proliferación de tejido granular que se va a encontrar, y el tejido granular en el cuello lo encontramos en lo que es el endocérvix. Primero vamos a ver que tiene dos características especiales. Va a tener, las células de las glándulas van a tener unos núcleos grandes y van a tener poca o nada de mucina. Su citoplasma va a tener casi nada o nada de mucina, y es por eso que estas glándulas van a tener una coloración oscura. Como se ve acá, este es el principal ejemplo. Esta es una glándula que ya es maligna y esta es una glándula normal. Podemos ver la diferencia entre los núcleos. Este núcleo está más pequeño, estos núcleos son mucho más grandes y estos son mucho más oscuros también. Y bueno, esto es básicamente cuando el epitelio glandular invade todo el tejido y ya es invasivo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.